Es- sí, sí me escuchó, ¿verdad? Sí. Ok, ahora voy a hablar sobre la percusión del corazón. Ujú. Bueno, normalmente la percusión en otras áreas del cuerpo nos puede dar información muy valiosa para el diagnóstico, pero pues la realidad es que en el caso de la percusión cardíaca, eh, se ha perdido vigencia porque pues ahora con la radiografía ya es mucho más sencillo delimitar la celesta cardíaca, sus perfiles y su morfología. Pero bueno, aún sabiendo esto, la percusión sigue formando importante de lo que se conoce como complejo de la pulmonar de Chávez, que nos sirve para el diagnóstico de la hipertensión pulmonar. Entonces, cuando se percute a nivel del segundo espacio intercostal izquierdo de afuera hacia adentro y se delimita una faja de matriz mayor de 2 centímetros por fuera de la línea paraesternal, se va a corroborar que el tronco de la pulmonar está dilatado. Entonces, pues esta es como la mayor relevancia que tiene la percusión cardíaca, considerando que ahora la radiografía como quien dice, nos ahorra mucho el trabajo. Ya, le cambias, por favor, Lorena. Ok, ahora ya vamos a pasar a la auscultación de los ruidos cardíacos. Para comenzar, hay que saber que el primer ruido se produce con el cierre de las válvulas auriculoventriculares. El segundo ruido sucede cuando se cierran las válvulas sigmoideas. El tercero se da en la fase de llenado rápido. Y el cuarto ruido ocurre con la fase de llenado lento. Y bueno, en cuanto a la semiología del primer ruido, es importante saber que este se va a auscultar de mejor manera en el ápex y con el paciente en decúbito lateral izquierdo. Y bueno, la intensidad de este primer ruido puede variar dependiendo de la posición de las valvas de la mitral al final de la diástole. En la imagen de aquí del lado derecho, que es la figura 3, se muestra que cuando las valvas están en su máxima apertura, el primer ruido será intenso. Entonces, bueno, y a diferencia de esto, cuando estas valvas están cercanas ya al cierre, la intensidad será menor. Entonces aquí ocurre lo que se conoce como primer ruido apagado. Y bueno, este primer ruido puede variar en intensidad de latido a latido, y esto pasa especialmente en las condiciones que están aquí enlistadas en la parte en medio. La primera es cuando hay una fibrilación auricular. Este, si el paciente presenta diástoles largas, la válvula va a tener una velocidad de cierre pequeña y entonces el ruido será un ruido apagado, como lo que les he mencionado en la figura 3 en la parte B de la imagen. Y bueno, la diferencia es que si la diástole es corta, el cierre de la válvula será desde su máxima apertura y entonces aquí el ruido va a ser intenso. O sea que en esta patología el primer ruido será variable dependiendo de la duración de la diástole anterior. Y bueno, otra situación que puede causar variabilidad del primer ruido es la fibrilación auricular, pero en este caso, que sería el inciso B, en este caso asociada a estenosis mitral. Aquí hay tres tipos de comportamientos que puede presentar el paciente. El comportamiento tipo uno, el 2 y el 3. Bueno, el tipo uno se va a dar cuando la estenosis mitral es muy ligera, y aquí el primer ruido será intenso después de diástoles cortas y menos intenso después de diástoles largas. En el comportamiento tipo 2, que este es el que se da cuando hay una estenosis mitral apretada, la variabilidad del primer ruido va a ser completamente contraria a lo que ocurría en el comportamiento tipo uno. O sea que aquí el primer ruido será apagado después de diástoles cortas y se va a intensificar cuando las diástoles son largas. Y por último, el comportamiento tipo 3. En este caso, lo que va a ocurrir es que la variación va a ser poca o casi nula,
porque ha habido una calcificación valvular. Entonces, esto va a estar impidiendo el libre movimiento de apertura. Y bueno, la otra situación que puede causar variabilidad en la intensidad del primer ruido puede ser cuando existe una taquicardia ventricular con disociación auriculoventricular. Y bueno, este primer ruido o sea, puede también tener un desdoblamiento. Este, bueno, porque sabemos que normalmente se cierra primero la válvula mitral y después la tricúspide, porque pues el ventrículo izquierdo es el que se activa antes. Y entonces el tiempo que pasa entre estos dos eventos es muy pequeño y por eso es que la auscultación del primer ruido se percibe como único, pero hay situaciones en las que este se puede alargar, entonces se conoce como desdoblamiento. Y las situaciones que más comúnmente pueden llegar a causar este desdoblamiento del primer ruido son el bloqueo completo de la rama derecha de la de His, la enfermedad de Epstein y el chasquido prontosistólico aórtico o pulmonar. Bueno, ahora sí continuando con el segundo ruido cardíaco, tenemos que se está producido por el cierre de las válvulas sigmoideas, o sea, de la aórtica y de la pulmonar. Pero a diferencia del primero, este se ausculta mejor a nivel de la base del corazón, ya sea en foco aórtico o en foco pulmonar. En cuanto a la intensidad, pues es una intensidad muy similar al primer ruido cardíaco, como se ve aquí en la imagen. Y entre los dos componentes, sea aórtico pulmonar, el que más, bueno, el más audible, el más intenso, es el componente aórtico, debido más que nada a la diferencia de presiones que hay entre cavidad izquierda y cavidad derecha. Sin embargo, hay situaciones o patologías en las que vamos a poder observar ya sea un aumento o una disminución de la intensidad. Por ejemplo, hablamos de un aumento de la intensidad del ruido en casos de hipertensión, ya sea sistémica o pulmonar, ya que pues, hay una mayor fuerza de cierre de las respectivas válvulas, mientras que en casos de disminución de intensidad podemos hablar ya sea de una hipotensión o muy probablemente también una valvulopatía, como una estenosis ya sea de la pulmonar o de la aórtica, ya que como estas no cierran adecuadamente, cuando sea el cierre valvular, el ruido que van a hacer es de menor intensidad. En cuanto al desdoblamiento, existen 5 posibles tipos de desdoblamiento, dependiendo de cuál es el patrón que sigue el cierre de la pulmonar y el cierre de la aórtica. Tenemos un desdoblamiento fisiológico, uno amplio, uno fijo, uno paradójico y una situación especial al que se le llama ruido único. El fisiológico va a ser llamado así debido a que va a estar regulado por las fases del ciclo respiratorio. Es decir, vamos a escuchar un ruido diferente durante la inspiración y uno durante la expiración. Durante la inspiración, como sabemos, hay un aumento de la presión intratorácica que a final de cuentas va a provocar un aumento de retorno venoso hacia el corazón derecho debido por vena cava superior y por vena cava inferior. Es este aumento de volumen del ventrículo derecho que hace que haya un mayor volumen de eyección y por lo tanto que haya un retraso en el cierre de la válvula pulmonar. Entonces, durante la inspiración es común que haya cierta diferencia de tiempo entre el cierre de la válvula aórtica y el cierre de la pulmonar, como se ve aquí en la imagen de la derecha. Mientras que en la expiración ocurre lo opuesto, es decir, hay un aumento del volumen de llegada hacia cavidades izquierdas, por lo cual el volumen de eyección del ventrículo izquierdo va a ser mayor y este aumento de volumen va a provocar un retraso en el cierre de la válvula aórtica, que a final de cuentas va a provocar que haya como una superposición entre el cierre de la válvula pulmonar y el cierre de la válvula aórtica. Entonces, en situaciones normales, al pedir al paciente que inspire, escuchamos el desdoblamiento del segundo ruido y cuando le pedimos que expire, vamos a escuchar un único ruido, bueno, un único segundo ruido cardíaco. Luego tenemos el desdoblamiento amplio. Este ya más que nada nos va a hablar de situación patológica a nivel de cavidades derechas. Y aquí nada más se menciona que es amplio porque el tiempo que hay bueno, el desdoblamiento, por ejemplo, durante la inspiración, va a haber aumentado. Y si durante la expiración lo normal es que no haya ningún tipo de desdoblamiento, en este tipo de patologías sí vamos a escuchar un desdoblamiento también durante la expiración. Bueno, aquí las patologías más representativas son el bloqueo de rama derecha y la estenosis pulmonar. El bloqueo de rama, pues obviamente porque primero se despolariza el ventrículo izquierdo y luego el derecho, lo que provoca un cambio de la sincronización que normalmente hay. Mientras que en la estenosis pulmonar mencionaba el libro que esta más que nada va a depender de qué tan apretada o qué tan severa sea la estenosis para ver qué tanto va a retrasar ese cierre valvular. Después tenemos el desdoblamiento fijo.
Este va a ser llamado así porque no va a depender o no va a cambiar dependiendo del ciclo de la respiración, como se ve aquí en la imagen, tanto durante la inspiración como durante la expiración, siempre va a haber un desdoblamiento del segundo ruido cardíaco. Y el ejemplo más representativo que da el libro es patología que cursa con comunicación interauricular, ya que menciona el libro que el corazón está acostumbrado a funcionar como dos cavidades diferentes, como dos cavidades separadas. Entonces, cuando hay una comunicación, durante la expiración, que hay un aumento de retorno venoso, esto realmente ya no va a afectar el tiempo de retraso que hay en el cierre de la válvula pulmonar o de la aórtica, por lo cual siempre va a haber cierta sincronicidad independientemente del flujo sanguíneo que vaya a llegar. Después está el desdoblamiento paradójico. Este es llamado así porque va a ser completamente lo opuesto al desdoblamiento fisiológico, es decir, si durante lo fisiológico, durante la inspiración hay desdoblamiento y durante la expiración hay una sincronización, en este tipo de patologías, durante la expiración es cuando se escucha el desdoblamiento y durante la inspiración escuchamos un único ruido. Y pues este hallazgo es común de patologías del ventrículo izquierdo, que va desde un bloqueo de rama izquierda, una estenosis aórtica, o también situaciones especiales como es un marcapasos implantado en ventrículo derecho. Y la explicación que da el libro es de que, por ejemplo, en el caso de una estenosis aórtica, si durante la expiración hay un aumento, como mencioné anteriormente, de llegada de sangre al ventrículo izquierdo, que de por sí va a provocar un retraso en el cierre de la válvula aórtica, si a este retraso le añadimos el retraso que va a haber debido al endurecimiento de la válvula, va a provocar que durante la expiración la válvula aórtica se cierre después de la válvula pulmonar. Y bueno, después tenemos el ruido único, menciona que es una situación muy especial, más que nada nos habla de cardiopatías congénitas, como puede ser una tetralogía Fallot, una atresia pulmonar o una transposición de grandes vasos. En cuanto a la atresia pulmonar, pues si no hay válvula pulmonar, pues no vamos a escuchar ningún cierre de válvula. En el caso de la transposición, aquí menciona que como la aorta va a ser en este caso anterior y la pulmonar posterior, el cierre de la aorta o la intensidad del cierre de la aorta va a callar o va a opacar el ruido de la pulmonar, por lo que únicamente escuchamos un único ruido. Y bueno, y después tenemos el tercer y el cuarto ruido. Estos son ruidos que por lo general no escuchamos en todas las personas, pero no siempre hablan de patología. En el caso del tercer ruido, ambos son ruidos diastólicos, como se ve aquí en la imagen de abajo. El tercer ruido va a ser, o vamos a escucharlo justo después del final del segundo ruido, y el cuarto antes del primero. En el caso del tercer ruido, este es, nos escuchamos ya sea en gente sana o en gente enferma. En gente sana nos va a hablar de un fenómeno de aumento del gasto cardíaco, como puede ser una persona con fiebre, una persona con ejercicio o incluso durante el embarazo. Y más que nada nos habla de un llenado ventricular rápido. Mientras que en persona con patología, muy comúnmente lo encontramos en personas con insuficiencia cardíaca congestiva o con miocardiopatía dilatada. Mientras que el cuarto ruido, este siempre va a ser patológico. Y para que se produzca un cuarto ruido tiene que haber dos componentes. Primero tiene que haber una contracción auricular. De hecho, como se ve aquí en la imagen de abajo, el cuarto ruido cardíaco se escucha justo después de la afinación de la onda P, es decir, coincide con la contracción auricular. Y el otro componente tiene que ser un ventrículo endurecido, un ventrículo rígido. Y pues la patología que cumple con esas características son ya sea una hipertrofia ventricular, una cardiopatía isquémica o una dilatación ventricular. Entonces, cuando la contracción auricular empuja toda esa sangre desde el aurículo al ventrículo y la sangre choca contra un ventrículo endurecido, es cuando realmente vamos a escuchar este cuarto ruido. Y por último tenemos el ritmo de galope. Esta es una situación muy especial que presentan únicamente los pacientes que presentan los cuatro ruidos cardíacos, pero que a la vez van a presentar algún tipo de taquicardia. Entonces, al momento de disminuir el tiempo que hay entre cada ciclo cardíaco, escuchar los cuatro ruidos, pues se puede asemejar al ruido producido por el galope de un caballo, por eso se llama así. Y aquí si ustedes, por ejemplo, nosotros rápidamente, si ustedes juegan con sus cuatro dedos, tocando una mesa o tocando, eso sería un ritmo de galope. O sea, si ustedes ahorita lo hacen, yo lo estoy haciendo aquí en mi mesa, y entonces se fusionan como si se fusionaran los cuatro ruidos en el toque del primer dedo, segundo dedo, tercer dedo. Eso va a ser un ritmo de galope. Miren, a mí lo que me bastaría con que ustedes se supieran, haciendo un pequeño resumen, digo, ahorita seguimos con esto, pero primer ruido, cierre de las válvulas auriculoventriculares. Se tiene que cerrar primero la mitral que la tricúspide por milésimas de segundo, porque esto es instantáneo. Segundo ruido es el cierre de las válvulas sigmoideas.
o arteriales de la pulmonar y de la aórtica. Obviamente se tiene que cerrar primero la de la aórtica por solo el hecho de la presión y luego de la pulmonar. Obviamente los desdoblamientos del primer y segundo ruido va a depender de la entrada de volumen, va a depender otra vez de presión o de volumen, dependiendo de la cavidad. Tercer ruido es llenado rápido. En la fase de llenado rápido lo generan las altas velocidades del llenado rápido. Y el cuarto ruido es la sístole auricular o patada auricular o golpe auricular, y este pequeño flujo que se genera y que choca contra una cavidad rígida va a generar el cuarto ruido. Obviamente tercer y cuarto ruido son diastólicos, y el otro es el inicio de la sístole y el otro es el final de la sístole. O sea, el cierre de las ventriculares es el inicio de la sístole y el cierre de las sigmoideas es el fin de la sístole o inicio de la diástole, finalmente. Pues bueno, ahí ustedes para que se llama cuarto ruido siempre va a hablar de patología. Un ritmo de galope, vamos a decir, es un ritmo de 4 tiempos por los 4 ruidos, y siempre la vamos a auscultar mejor cuando el paciente vaya a frecuencias por arriba de 100 latidos por minuto. Yo ahí les recomiendo que una recomendación, una sugerencia es que si van a comprar un estetoscopio, compren un buen estetoscopio. Por ejemplo, no sé, marca Littmann. Y si compran la marca Littmann, pues compren no sé, el Littmann Cardiology. Hay otro que se llama Master Cardiology. Hay otros que amplifican los ruidos. Hay otros estetoscopios que se comparten porque traen 4 auriculares, etcétera. Un Rapaport, un Welch Allyn. O sea, hay 2 o 3 marcas, pero Littmann me parece que en cuanto a estetoscopios es una de las marcas más solicitadas. Y los cardiólogos usamos no el Littmann Classic, que mucha persona puede traer porque es un poco más económico, pero sí, de pronto un Cardiology, un Master Cardiology, un Cardiology 2, si quieren escuchar bien los ruidos cardíacos, una campana, una membrana, etcétera. Entonces, para poder escuchar los ruidos, y para escuchar bien los ruidos hay que escuchar a las personas en cuartos aislados de ruido. A veces es muy difícil escuchar a una persona. Ustedes háganlo con algún familiar en su casa, etcétera, en un cuarto oscuro, y ausculten así. Y obviamente hay audios, no sé si por aquí traigan audios, pero hay audios para aprender un poquito a auscultar un corazón normal, y nos daremos cuenta inmediatamente cuando es un corazón con algún tipo de patología. Ok, ¿qué más? Ya será todos los ruidos, no sé si queda alguna duda, sino ya para pasar con el apartado de los soplos. No, vámonos a los soplos, ok. Bueno, entonces tenemos que un soplo va a ser definido como un fenómeno acústico que va a ser producido por la conversión desde un flujo laminar a un flujo turbulento, ya sea dentro de cavidad cardíaca o de una cavidad vascular. Y aquí es importante que vamos a poder clasificar los soplos dependiendo de cuál sea la causa que lo está provocando. Desde un soplo benigno, es decir, sin enfermedad subyacente, hasta un soplo orgánico, ya sea por ejemplo, de un ixoma de cualquier otra vegetación a nivel cardíaco, por causa eléctrica, por causa estructural, etcétera. Bueno, iniciando con los soplos benignos, primero tenemos el soplo de Still. Mencionaba que es uno de los soplos más frecuentes en niños en edad escolar, y es común que se escuche a nivel del mesocardio, es decir, de la base del corazón. Por lo general, se puede ser ya sea protosistólico o protometosistólico, y va a tener un carácter vibratorio, por lo que mencionaba que a veces se puede confundir con soplos malignos, como puede ser el de comunicación interventricular, pero como por lo general su intensidad no es tan alta, pues no hay mucho pierde. Después está el soplo sistólico pulmonar no patológico. Menciona que es el soplo más común en la adultez y el más frecuente también en niños. Este se ausculta en foco pulmonar y va a haber eventualmente protosistólico o protomesosistólico, y este va a ser debido a ser provocado a una actividad, a un estado hiperdinámico o hipercinético, como puede ser igual a fiebre, ejercicio o el embarazo. Y después tenemos el zumbido venoso yugular. Este, como se lo dice, se ausculta más que nada a nivel de la vena yugular derecha, aunque puede ser en ambas yugulares. Y va a haber distintas, bueno, tiene reforzamiento diastólico, y va a haber distintas acciones que pueden callar o que pueden disminuir este soplo, como puede ser el de cúbito, una maniobra de Valsalva, o incluso si presionamos la vena yugular por encima de donde escuchamos este soplo. Bueno, ahora vamos a continuar con la semiología de los soplos para poder entender el siguiente apartado. Pues ya sabemos que siempre deberá hacerse una adecuada semiología dependiendo de lo que se esté encontrando en el paciente. Y en este caso, pues obviamente una adecuada exploración y clínica
puede ayudarnos a interpretar el significado de un soplo. Entonces tenemos que hay 5 características fundamentales que nos van a permitir, en la mayoría de los casos, fundamentar un diagnóstico clínico con la sola ocultación, aunque pues también obviamente va a influir la experiencia clínica. La primera de estas características sería el epicentro. Este se refiere al sitio donde se escucha con mayor intensidad el soplo. Vemos en la tabla de la derecha, en la segunda columna viene el epicentro de cada una de estas patologías. Por ejemplo, estenosis mitral, su epicentro es en el ápex, o en insuficiencia tricuspidia, su epicentro es en el foco tricuspidio. Entonces pues va a depender obviamente de en qué estructura esté localizada la lesión o la alteración. Luego, la siguiente característica es el sitio que ocupa el soplo en el ciclo cardíaco. Entonces, una vez que se determinó el epicentro, se tiene que buscar si este es un soplo sistólico. Ya nos mencionaban ahorita mis compañeros, va a ser sistólico si se encuentra entre el primer y el segundo ruido, y pues obviamente dependiendo de qué parte de esa sístole abarca, va a tomar otro nombre, como vemos aquí en la tablita morada. Entonces, por ejemplo, dentro de los sistólicos, si este abarca la primera parte, va a ser un soplo protosistólico. Si abarca la porción media, es mesosistólico. La porción final, telesistólico. Y luego ya, por ejemplo, hay variaciones. Si abarca la primera parte y la parte media, es protomesosistólico. O si abarca la parte media y final, mesotelesistólico. Pues igual, estas mismas definiciones se aplican para el diastólico. Y ya si fuera un soplo completo, se denomina como monosistólico. La siguiente característica es la intensidad del soplo. Se divide en 4 grados. El grado 1 es un soplo que es apenas audible. El grado 2 es un soplo poco intenso, que pues sencillamente para esto se requiere de mucha experiencia para poderlos detectar. El grado 3 es un soplo intenso, que puede estar acompañado de tril. Y el grado 4 es el de mayor intensidad. Luego, el timbre pues, puede ser de 3 tipos. Un timbre rudo se refiere a una tonalidad baja y este generalmente indica una obstrucción valvular, ya sea, por ejemplo, una estenosis aórtica o una estenosis pulmonar. El timbre suave es de alta tonalidad. Este indica insuficiencia valvular, por ejemplo, ya sea mitral o tricuspidia, ¿no? Y un timbre piante o musical es aquel timbre que acompaña las rupturas del aparato valvular o la perforación de una valva. Y la última característica son las irradiaciones, que pues igual vemos en el cuadrito de la derecha, que pues van a ir variando dependiendo de hacia dónde se dirija el flujo turbulento que genera este soplo. Entonces, por ejemplo, el soplo de estenosis aórtica se irradia hacia los vasos del cuello, o la CIB hacia el borde derecho del esternón. Y pues así cada una tiene una irradiación diferente. Entonces aquí, conclusión en esta diapositiva, cuando se estudia un soplo, según sus características, tendrá un diagnóstico presuncional hasta en un 80% de los casos, que podría llegar a orientar a la necesidad de otros estudios para corroborar ese diagnóstico o para conocer la gravedad de la patología de ese paciente. Y pues como siempre hemos visto, estos resultados, toda esta clínica deberá ser analizado en conjunto con la historia clínica detallada del paciente para tener una evaluación adecuada. Leandro, por favor. Déjenme ese tantito, fíjense. Entonces, fíjense, nada más recuerden esto tantito. La puedo rezar. Ahí tantito. Entonces, obviamente, mientras más vamos a decir que en la semiología, como bien está muy bien explicado, fíjense, bueno, pues siempre vamos a buscar el epicentro de acuerdo a los focos de la válvula que intencionalmente estemos interrogando. O sea, si busco el foco mitral, busco el foco aórtico, el foco pulmonar, el foco tricuspidio, ya por ahí lo verán ustedes en sus libros, donde hay que colocar el estetoscopio. Entonces, obviamente, bueno, el epicentro, ¿no? ¿En qué foco está? ¿El soplo es sistólico o diastólico? La intensidad, si la intensidad es mucho mayor, la patología va a ser mucho más severa. Igual el timbre, ¿es rudo o es suave o es piano? Y las irradiaciones, me parece a mí que lo que yo puedo destacar más es mientras más intenso sea un soplo y tenga más irradiaciones, la posibilidad de que sea patológico y no fisiológico
o propio de la edad o por hiperflujos, es más grave la situación en el corazón del paciente. Y yo puedo decir así, más que sabernos que si es proto, meso, tele, sistólico, proto, mesosistólico, meso, telesistólico, o completamente holosistólico, ¿sí? O holodiastólico de pronto también. Hagan de cuenta, lo que yo les digo, siempre quédense con esto. Vamos a decir, todos los soplos sistólicos de las válvulas auriculoventriculares hablan de qué, jóvenes. Si yo tengo soplos sistólicos en las válvulas auriculoventriculares. Por ejemplo, si yo tengo un soplo sistólico en la válvula mitral y tricuspidia, ¿de qué habla? Soplo sistólico en el ciclo cardíaco, pero en el foco mitral o en el foco tricuspidio, para ver si entendieron esta diapositiva. No. Durante la, fíjense, ahí va, les lo voy a explicar aquí. Durante la sístole, ¿qué les pasa? Durante el inicio de la sístole y durante el primer ruido, ¿qué le pasa a las válvulas auriculoventriculares? ¿Se cierran? Se cierran. Entonces, durante la sístole, las válvulas auriculoventriculares están cerradas. Si ustedes escucharon un soplo sistólico en una válvula supuestamente auriculoventricular cerrada, ¿sería de insuficiencia o de estenosis? Serían de insuficiencia, es decir, que las compuertas estando cerradas, no están del todo cerradas, entonces se regresa la sangre del ventrículo a la aurícula izquierda, ¿sí? O del ventrículo derecho a la aurícula derecha. Entonces, otra vez, todos los soplos sistólicos en las válvulas auriculoventriculares van a hablar de insuficiencia de la válvula donde pongan ustedes el estetoscopio. Si yo estoy sospechando insuficiencia mitral, entonces hagan de cuenta que si estoy predominantemente en el ápex o en el foco mitral y tengo un soplo sistólico, va a hablar de insuficiencia mitral. Ok, del otro lado, si yo tengo en el foco tricuspidio un soplo sistólico, va a hablar de insuficiencia tricuspidia. Entonces, repito, todos los soplos sistólicos en las válvulas auriculoventriculares nos van a estar hablando de insuficiencia de las válvulas. Ahora va otra. Todos los soplos sistólicos en las válvulas sigmoideas, en la aórtica y en la pulmonar, ¿qué significan? Estenosis. Estenosis. Todos los soplos sistólicos en las válvulas sigmoideas, ¿sí? Aórtico pulmonar, van a hablar de estenosis. Va al revés. ¿De qué hablan? Todos los soplos diastólicos de las válvulas sigmoideas, ¿de qué hablan? Insuficiencia. Insuficiencia. Entonces, si ya habíamos dicho que todos los soplos sistólicos en las válvulas sigmoideas hablan de estenosis, entonces todos los soplos diastólicos en las válvulas sigmoideas van a hablar de insuficiencia. Ok, ahora, todos los soplos diastólicos en las válvulas auriculoventriculares, ¿de qué hablan? Estenosis. De estenosis. Entonces, ¿ya quedó claro? Entonces, yo voy a pensar siempre, a ver, ¿este soplo es sistólico o diastólico? Bueno, si es sistólico, ¿en qué foco está predominando? No, pues en el aórtico. Es estenosis aórtica. Si yo tengo un soplo diastólico en el foco aórtico y que se irradia hacia el ápex, habla de insuficiencia aórtica. Porque los soplos diastólicos en en las sigmoideas hablan de insuficiencia. Y los sistólicos en esas válvulas sigmoideas hablan de estenosis. Al revés, en las auriculoventriculares, y estoy repitiendo lo mismo, todos los soplos sistólicos en las auriculoventriculares son de insuficiencia, todos los soplos diastólicos de las auriculoventriculares son de estenosis. Y por ejemplo, si no sé, pusieron por aquí un cuadrito, tengo en la pantalla un cuadrito. Este cuadrito negro, no sé si ustedes lo están viendo, pero bueno. Ok. Entonces, fíjense, y aquí, bueno, nos hablan un poquito. Estenosis mitral, el soplo, fíjense, la estenosis mitral, el soplo es diastólico. La insuficiencia mitral es sistólico. Estenosis aórtica es sistólico. Insuficiencia aórtica es diastólico. Estenosis pulmonar es sistólico. Insuficiencia pulmonar es diastólico. C y B, damos por entendido que teniendo mayor presión el ventrículo izquierdo hacia el ventrículo derecho, siempre va a ser predominantemente sistólico en barra. El de PCA, como la aorta nunca se queda vacía, es un soplo continuo, es sístolo diastólico. ¿Sí? En la insuficiencia tricuspidia, el soplo es sistólico y en la estenosis tricuspidia el soplo es diastólico. Obviamente que si estos soplos tienen mayor timbre, mayor intensidad y mayor irradiación, la patología es mayor.
O sea, hay estenosis mitral leve, moderada y severa, hay estenosis aórtica leve, moderada y severa, hay estenosis pulmonar leve, moderada y severa, y así en las 4 válvulas. Y obviamente, ¿por qué creen que no tenga soplo la comunicación interauricular? Aunque realmente sí tiene soplo. Pero ¿por qué aquí no nos pusieron comunicación interauricular? ¿Alguien me puede dar una explicación de eso? Si hay un cortocircuito de la aurícula derecha a la aurícula izquierda. Bueno, son cavidades de muy baja presión. Acuérdense, la aurícula izquierda tiene, si acaso, de 8 a 12 milímetros de mercurio y la aurícula derecha tiene 4. Pues bueno, se va a entender que la aurícula derecha, la sangre que llega a las venas pulmonares a la aurícula izquierda pasa a la aurícula derecha a través de la comunicación interauricular. Pero el soplo de la comunicación interauricular no se va a dar en el foco, o no se va a dar en la base del corazón, se va a dar en el foco pulmonar. Y eso es por hiperflujo hacia la pulmonar, por toda la sangre que está pasando del lado izquierdo al derecho. Nos da un soplo de hiperflujo, pero son soplos muy chiquitos, apenas audibles, pero eso nos puede dar un soplo. Entonces sí quedó claro los soplos de estenosis y de insuficiencia, que son las patologías más frecuentes, obviamente CIB, PCA, pero si se dan cuenta, los soplos nos ponen estenosis, insuficiencia de todas las válvulas. Entonces, ¿quién me repite? Entonces, todos los soplos sistólicos de las aurículo-ventriculares, ¿de qué hablan? De insuficiencia de válvula. Insuficiencia valvular. De insuficiencia valvular tricuspidia o mitral, ¿sí se entiende? Todos los Sí. soplos diastólicos de las aurículo-ventriculares, ¿de qué hablan? De estenosis. Bueno, vamos a repetirlo otra vez. Todos los soplos sistólicos de las sigmoideas, ¿de qué hablan? Estenosis. De estenosis. Y todos los soplos diastólicos de las válvulas sigmoideas hablan de insuficiencia. Y si ya me aprendo esto, ¿sí? En la sístole, pues el ventrículo avienta la sangre a la pulmonar y a la aórtica, ¿sí? Y durante la diástole, las válvulas sigmoideas tienen que estar cerradas. Si hay soplos de regreso hacia el ventrículo derecho, el ventrículo izquierdo, y el soplo es predominantemente diastólico, pues hablan de insuficiencia. Entonces ya queda claro. Entonces, si se aprenden eso, que es nada más de tomar en cuenta el ciclo cardíaco, el diagrama de Biggers, voy a entender de dónde viene el soplo, hacia dónde va. Vamos a decir, a ver, platíquenme ustedes un poquito, que de pronto aquí viene. Vamos a revisar el aórtico. El soplo de estenosis aórtica, pues hacia dónde irradia primordialmente. Aquí lo tenemos, pero a ver, digan ustedes. O sea, si el soplo, o sea, hagan de cuenta, si el soplo de estenosis aórtica va del ventrículo izquierdo a la aorta, pues entiende que irradia los vasos del cuello. O sea, lo vamos a escuchar en el hueco supraesternal y en los vasos carotídeos. Ahí vamos a escuchar también el soplo de estenosis aórtica. ¿Sí me explico? Si yo tengo estenosis pulmonar, voy a tener un soplo sistólico que también va a irradiar hacia la base del cuello, pero no tanto hacia la base del cuello, va a irradiar hacia la clavícula del lado izquierdo. ¿Sí se entiende? Sí. Igual, si yo tengo un soplo de insuficiencia aórtica, ¿hacia dónde va a irradiar? Hacia el vértice del corazón. ¿Cómo escucharían un soplo de insuficiencia aórtica en un paciente? ¿Cómo pondríamos al paciente? ¿Cómo lo ocultarían mejor un soplo de insuficiencia aórtica? La sangre está regresando de la aorta al ventrículo izquierdo. Sentado, ¿no? Yo lo sentaría y lo haría que se inclinara un poquito hacia abajo y pondría el estetoscopio en el ápice del corazón y ahí voy a escuchar dónde llega el soplo. Porque el soplo de insuficiencia aórtica es que se regresa sangre durante la diástole, ¿sí? Durante la diástole de la aorta al ventrículo izquierdo. En la posición de Pachón, si yo ausculto el soplo de insuficiencia mitral, ¿de dónde irradia el soplo de insuficiencia mitral? ¿De dónde a dónde va? ¿De qué cavidad a qué cavidad va el soplo de la insuficiencia mitral? De ventrículo izquierdo a aurícula izquierda. Ok, y si la aurícula izquierda está más cerca del hueco axilar, de la axila, y yo pongo al paciente en posición de Pachón y pongo el estetoscopio dirigido hacia la axila del paciente, voy a auscultar mejor el soplo de la insuficiencia mitral. ¿Sí se entiende? Igualmente, en esa maniobra, yo voy a poder escuchar el soplo de la estenosis mitral, porque son soplos más suaves. Pero al final del día ya sabemos, vamos a llamarle nomotecnia, pero ya sabemos,
todos los soplos sistólicos de las auriculoventriculares hablan de insuficiencia, y si fueran diastólicos hablarían de estenosis, y en las otras todos los soplos sistólicos de las sigmoideas van a hablar de estenosis y insuficiencia cuando son de predominio diastólico. Bueno, a ver, síganle, ya se saben esto. Entonces, cuando ausculten a un paciente, siempre piensen en el ciclo cardíaco. ¿Es sistólico, es diastólico? ¿Qué foco hacia dónde irradia? Y eso nos va a dar el diagnóstico. Al menos por auscultación, ¿va? A ver, rápido, ¿de qué nos ayudaríamos mucho actualmente para este rollo de los soplos? ¿Qué estudio seguiría? Acuérdense que siempre aquí en cardio es tele de tórax, electro, exploración, y luego ¿qué sigue? Un Primero, ecocardio. primero cuadro clínico, obviamente, semiología, ¿no? Cuadro clínico, semiología. Disnea, síncope, palpitaciones, cianosis, etcétera. Ok. Después de ahí sigue, de la semiología, sigue exploración física. Ya en la exploración física, pues vemos, caray, este paciente tiene esto, tiene el otro. A la exploración tiene un tórax así, tiene un tórax así. Ok. Después viene, en esa exploración física viene la auscultación. Y luego de la auscultación, recordando el ciclo cardíaco, vendrían los estudios de gabinete. Entonces viene el electro. Si yo tengo, fíjense, si yo tengo estenosis, piénsenlo, si yo tengo estenosis aórtica y pido un electro de ese paciente que sospecho estenosis aórtica porque tiene un soplo sistólico en el foco aórtico, ¿sí? Que irradia a los vasos del cuello y a la base del cuello, y considero que es una estenosis aórtica apretada porque el paciente ya tuvo síncope, ya tuvo lipotimia. ¿Cómo creen que va a estar el electro de ese paciente? ¿Qué va a tener el electro de un paciente con estenosis aórtica? Si yo tengo resistencia, impedancia al vaciamiento del ventrículo izquierdo, ¿qué le pasa al ventrículo izquierdo, jóvenes? No podría ser mayor duración del QRS. Sí, pero ¿cómo lo voy a traducir en términos médicos? Sí puede ser, por supuesto que sí sucede eso. Pero ¿qué le sucede? ¿Qué le sucede al ventrículo izquierdo? Acuérdense que el corazón es una víscera muscular hueca, Sí, pero perdón. víscera muscular, jóvenes, acuérdense, fisiología, ciclo cardíaco, víscera muscular. ¿Qué le pasa al ventrículo izquierdo si le pongo impedancia y resistencia a la aorta? Sí, hipertrofia Díganmelo. Si hipertrofia. Entonces, ¿qué voy a tener electro? Hipertrofia de... de ventrículo izquierdo. Así es como si la vaca da... ¿Qué da la vaca? Leche. La leche. La vaca da leche. O sea, no mames, la vaca da leche, ¿no? Entonces, si le pongo impedancia al ventrículo izquierdo porque tengo estenosis aórtica, ¿qué le pasa al ventrículo izquierdo? Díganmelo rápido. Se hipertrofia. Si yo le pongo impedancia a la válvula pulmonar, ¿qué ventrículo se hipertrofia? El derecho. Derecho. El derecho. Ok, de acuerdo. Si yo le provoco insuficiencia a la aurícula izquierda y la lleno de volumen, ¿qué le va a pasar a la aurícula izquierda? Dilata. Se va a dilatar, así es. Si yo estoy llenando el ventrículo izquierdo por insuficiencia aórtica, si lo estoy llenando y llenando por insuficiencia aórtica, la sangre que sale regresa, la sangre que sale regresa, ¿qué le pasa al ventrículo izquierdo? Díganos, ¿se hipertrofia o se dilata? Se dilata, ¿no? Se dilata. Entonces hagan de cuenta, todas las sobrecargas de volumen, aunque puede haber un poquito de hipertrofia al inicio, otra vez van, todas las sobrecargas de volumen en cualquier cavidad van a provocar dilatación de la cavidad hacia donde se está regresando la sangre o donde se está sobrecargando la cavidad. ¿Sí? Si yo le pongo gradiente de presión o resistencia a cualquiera de las cavidades, ¿qué le va a pasar a la cavidad? Hipertrofia. Se van a hipertrofiar. De tal suerte, a ver, fíjense, si yo tengo una CIB, ¿sí? Y estoy sobrecargando de volumen al ventrículo derecho, ¿qué le va a pasar al ventrículo derecho? Se va a Se va a dilatar, así es, joven. ¿Qué le va a pasar a la aurícula derecha? También se va a dilatar. También, ¿y qué le pasa a las venas del cuello? Se van a ingurgitar. Así es. Y entonces, ya saben, entonces, si yo tengo estenosis aórtica y no llega la sangre a la cabeza, ¿cuál va a ser uno de los signos
y síntomas de la estenosis aórtica. Si no me llega sangre a la azotea. Síncope. Síncope o lipotimia. Entonces, yo tengo que pensar en, a ver, cuadro clínico, disnea, cianosis, lipotimia, síncope, angina, etcétera, 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 lo que ya vimos. Ahora sí, exploro al paciente, ahora sí pongo el estetoscopio en el paciente, ahora sí le pido el electro, ahora sí pido el ultrasonido cardíaco, ahora sí pido la tomografía, ahora sí pido la resonancia, ahora sí pido la medicina nuclear. Y entonces ya vamos a ir guiando nuestras patologías de acuerdo a nuestros hallazgos clínicos, de revisión, de auscultación y auxiliares de diagnóstico, que son auxiliares de gabinete. Entonces queda claro más o menos para que sigamos las patologías cardiovasculares. En el corazón el corazón es algo que si nosotros, yo les decía, conocemos el diagrama de Biggers y entendemos el ciclo cardíaco, entendiéndolo, curvas de presión-volumen, qué sobrecarga de presión, qué sobrecarga de volumen, sístole, diástole, fases de la sístole, fases de la diástole, ruidos cardíacos, electrocardiograma basal, con eso sé cardiología. Bueno, ya más o menos ahí les di una repasadita rápida de lo que es las cardiopatías en general. Y estas que tenemos en este cuadrito son las que vemos toda la vida. Obviamente aquí no meten cardiopatía isquémica porque estamos hablando de soplos, de válvulas y de cortocircuitos. Pero obviamente, bueno, pues la cardiopatía isquémica está muy por encima de cualquiera de estas patologías que tengo aquí enfrente ahorita. Bueno, vamos a seguir adelante, chicos. Bueno, este dibujo era nada más para pues, representar lo que ya les había mencionado del ciclo cardíaco. Vemos, por ejemplo, en el dibujo de hasta arriba, vienen unas columnitas. La M y T, pues es mitral y tricúspide, es el primer ruido. Y luego está A y P, es el segundo ruido, y ya después es la diástole. Y pues vemos que en todo el lado izquierdo, pues son sistólicos. Ya les mencionaba, pansistólico se encuentra en toda la parte del ciclo. El protomesosistólico está en la parte del inicio, el telesistólico en la parte final, y pues así, ¿no? Nada más para ilustrarlo. Bueno, ahora continuando con los soplos de hiperflujo, estos se definen como aquellos que se producen cuando hay una cantidad excesiva de sangre que pasa por una de las válvulas cardíacas. Entonces, pues tenemos 4 válvulas, hay 4 tipos de soplos de hiperflujo. El primero es el retumbo de flujo mitral. Este es un soplo mesodiastólico. Frecuentemente se acompaña de un tercer ruido y este se presenta, por ejemplo, en cardiopatías congénitas e en la insuficiencia mitral. Vemos aquí en el cuadrito las dos más frecuentes: persistencia del conducto arterioso y la comunicación interventricular. Luego el retumbo de flujo tricuspidio, pues en sí tiene el mismo mecanismo que el de tipo mitral y pues se presenta en CIA, desembocadura anómala de venas pulmonares o en la insuficiencia tricuspidia, que en este pues obviamente va a estar más intenso en el foco tricuspidio y se incrementa en la apnea postinspiratoria, que se denomina como maniobra de Rivero-Carballo, que esto puede ayudar a diferenciarlo del mitral. Luego está el soplo sistólico aórtico de hiperflujo. Este es un soplo rasposo de expulsión que inclusive puede llegar a provocar frémito, y esto lo puede hacer indistinguible del soplo de estenosis aórtica. Este se puede presentar por persistencia de conducto arterioso o en insuficiencia aórtica. Y el soplo sistólico pulmonar de hiperflujo, pues obviamente va a ser más intenso su auscultación en el foco pulmonar y puede estar presente por CIA, desembocadura anómala de venas pulmonares, o por CIB. A ver, una preguntita aquí, chicos. Si yo tengo hiperflujo a alguna cavidad, por ejemplo, hacia los pulmones, tengo hiperflujo sanguíneo, ¿eh? ¿Qué le va a provocar a ese paciente que tiene hiperflujo sanguíneo a las arterias pulmonares? Pues aumento de presión y por consiguiente un edema pulmonar porque pues va a aumentar la presión hidrostática. No, voy a tener hipertensión pulmonar. Acuérdense cuando hay hiperflujo a la pulmonar, sí, por CIA, CIB o PSA, hiperflujo a la pulmonar, o sea, sobrecarga de flujo a los pulmones, a las arterias pulmonares, ¿eh? ¿Sí? Voy a desarrollar algo que se llama hipertensión arterial pulmonar. Y esa hipertensión pulmonar es la que me va a llevar al cuadro clínico. ¿Cuál sería el cuadro clínico de una hipertensión arterial pulmonar?
cuadro clínico del Edema agudo. paciente. No, el cuadro clínico, ¿por qué va a llegar? Disnea. ¿Qué síntoma va a referir disnea? Entonces váyanse así, o sea, no se vayan tan alto, o sea, a ver, este paciente me viene a ver por disnea, ¿no? Y le pongo el estetoscopio en el foco pulmonar y tiene un soplo sistólico en el foco pulmonar. La estenosis pulmonar es extremadamente rara. Entonces yo digo, caray, es un chavo joven, o es un adolescente, o es un niño, tiene un soplo en el foco pulmonar, un soplo, a ver, me voy a acordar, a ver, las patologías más frecuentes que causan sobrecarga de volumen del ventrículo derecho y del ventrículo derecho a la pulmonar. Ay, así el doctor nos dice, sí, la comunicación interauricular causa sobrecarga de volumen a las cavidades derechas. Y todo ese flujo que se está sobrecargando hacia las cavidades derechas va a la pulmonar. Y eso va a provocar que tenga hiperflujo a las arterias pulmonares. Entonces el chiquitín ya desarrolló, o el adolescente ya desarrolló hipertensión arterial pulmonar. Entonces tiene un soplo sistólico en el foco pulmonar por hiperflujo a la pulmonar y tiene un segundo ruido duplicado o intenso por hipertensión pulmonar, porque hay un cierre más fuerte de la válvula pulmonar debido a que hay hipertensión pulmonar. Entonces, sí me van siguiendo, entonces dices, a ver, este paciente tiene una comunicación interauricular y tiene un segundo ruido intenso. Entonces yo digo, bueno, tiene soplo en la pulmonar y un segundo ruido intenso, lo más probable es que tenga comunicación interauricular. El soplo es por el hiperflujo, ¿sí? Por el cortocircuito de izquierda a derecha y aumento de volumen en las cavidades derechas, y la intensificación del segundo ruido, que es el cierre de las auriculoventriculares, de las sigmoideas, perdón, me va a generar ese segundo ruido intenso en su componente pulmonar. Bueno, vamos a seguir, y entonces así tengo que ver las patologías. ¿Eh? ¿Qué más, chicos? Bueno, luego tenemos los soplos funcionales. Estos se definen como soplos originados por la distorsión del aparato valvular consecutivo a una alteración funcional sin compromiso anatómico. Por alteración funcional, pues hace referencia, por ejemplo, a hipertensión dentro del sistema arterial o dilatación de los anillos valvulares, en los que pues realmente el problema no está en las válvulas. Les puse este ejemplo en la imagen de arriba, donde dice ventrículo derecho agrandado. Vamos a suponer que se incrementó el radio de esa cavidad por hipertensión pulmonar o por miocardiopatía dilatada. Entonces, este incremento del radio va a terminar dilatando el anillo tricuspidio, lo que va a evitar que las valvas coapten o se junten al momento de la sístole, y esto favorece la aparición de una insuficiencia tricuspidia sin que realmente la válvula esté dañada. Esto sería una insuficiencia tricuspidia funcional. Ok, entonces así rápido, un soplo funcional en una válvula auriculoventricular, es porque no es orgánico el daño, o sea, la válvula no está dañada, es que simplemente el anillo mitral o el anillo tricuspidio crecieron de tamaño por dilatación de esa cavidad y las válvulas no coaptan, o sea, no empatan, no cierran, entonces va a haber insuficiencia. Bien, ¿qué más, chicos? Dentro de estos también, falta el retumbo de Austin Flint. Este es un soplo diastólico por recierre diastólico mitral, y este está originado por un importante volumen de regurgitación aórtica. En este, el orificio mitral, digamos que se hace como relativamente estrecho para el volumen diastólico que pasa de la aurícula al ventrículo, y esto origina un retumbo funcional. Pero aquí realmente no es que la válvula esté estrecha, sino que por el volumen que está manejando, digamos que pues no maneja de manera adecuada este volumen. Y ejemplos de esto serían los retumbos de hiperflujo que ya les había mencionado. Bueno, ahora vamos a continuar con los soplos orgánicos. Sus características son estas de la izquierda. Estos siempre van a indicar cardiopatía. Se distinguen de los soplos inocentes o funcionales porque estos son más intensos, tienen irradiaciones más extensas, ya nos mencionaba el doctor. Algunas incluso se acompañan de frémito, como en la CIB. Estos se pueden modificar, pero no desaparecen con los movimientos respiratorios, con los cambios de posición, y estos pueden llegar a los ruidos normales. Bueno, estas tablitas son del Guadalajara, y aquí nos está
poniendo las cardiopatías que se acompañan de soplo sistólico. Y pues aquí, dependiendo del foco en el que se estén auscultando más intensamente, o va a estar orientando hacia una patología. Pero pues aquí se me hace un poquito más importante mencionar que, por ejemplo, basándonos en los dibujos de la derecha, que son fonocardiogramas, son representaciones de los sonidos generados por el corazón, podemos ver que los soplos sistólicos se dividen también en dos grupos, que son expulsivos y regurgitantes. El ejemplo de expulsivo sería el que vemos que está marcado con la letra B, por tetralogía de Fallot. Este tipo de soplo expulsivo se va a producir cuando hay una dificultad de vaciamiento de ventrículos hacia su vía de salida. Por ejemplo, ya sea del ventrículo derecho hacia la pulmonar o del ventrículo izquierdo hacia la aorta. Y pues aquí vemos que está representada esa forma característica que tendrían de creciente o forma de diamante, que pues ya nos habían mencionado ahorita mis compañeros que esta primera línea nos está señalando el primer ruido y la segunda línea pues el segundo ruido. Entonces, al encontrarse entre estas dos líneas, está hablando de un soplo sistólico y por las características que les menciono, se consideraría como un soplo expulsivo. Y en la siguiente diapo hay un ejemplo. Bueno, no se escuchó, pero en sí es un ejemplo de una tetralogía de Fallot y vemos cómo tiene, ¿lo pones, Nora, por favor? Si quieres dejarlo, comparto con audio, espérame. Sí, fíjense ahí. Y ahí, bueno, entonces, si ojalá lo alcancemos a escuchar, y si no, porque ya estamos en tiempo, chicos, yo les recomiendo, hagan de cuenta que, ¿cuánto nos queda ya de soplos y todos estos rollos? Son como 5 o 4 diapositivas, doctor. Ok, entonces ya acabamos eso. Entonces, bueno, acabamos la próxima clase el lunes. Ahí les va, ustedes pónganse a escuchar. Hay muchos videos en YouTube, tutoriales para auscultación y ruidos cardíacos. Pónganse a escuchar la estenosis aórtica, estenosis mitral. Piensen más en las válvulas y en los congénitos comunes y corrientes. Yo les voy a decir algo. Lo que nos tenemos que llevar nosotros como alumnos de pregrado, que estamos aspirando a hacer alguna residencia, algunos de nosotros, algunos no, yo lo que quiero que se lleven es que a la hora que ustedes exploran, revisen un paciente y tiene un soplo intenso con irradiaciones y trae cuadro clínico florido, lo único que tienen que hacer es referir al paciente con un médico, especialmente cardiólogo, si hay un soplo en el tórax. Bueno, ¿sí me explico? Es decir, yo tengo que entender que no es que tenga que dominar el Austin Flint y todos estos nombres muy bonitos de todos esos grandes cardiólogos que fueron los que describieron estos tipos de soplos, sí, pero descartar si es funcional, si es orgánico, y todo eso tiene que ver con el timbre, con la intensidad, con las irradiaciones. Ustedes escuchen un paciente así, trae cuadro clínico, lo que tienen que hacer es mandar a ese paciente a estudiar y enviarlo con un cardiólogo, no jugar a que yo le hago al cardiólogo, y etcétera, ¿no? Bueno, chicos, que tengan un excelente día y nos vemos el lunes sin falta. Tengan buen fin todos. Gracias, doctor. Hasta luego. Gracias, Doc, Bye. igualmente. Nos vemos, Bye. doctor.